Pues soy Belén, soy actriz y codramaturga de la pieza Menopáusicas Anónimas de Vigo y residente en Usera. Y yo soy David, soy director y co-guionista y también soy de Vigo y también resido en Usera. Para mí, Menopáusicas Anónimas es un proyecto eh, cuyo objetivo era sacar una pieza teatral para visibilizar el tema de la menopausia, pero a la vez hacer algo dentro de nuestro barrio. Ya hemos dicho que los dos somos de Usera y también creemos como que el teatro y la cultura hay que expandirla a lo comunitario y a lo social. Entonces creo que hemos conseguido un proyecto que va más allá de solo la obra de teatro. Entonces hemos hecho diversos encuentros con mujeres para visibilizar el tema, para hablar, para nutrir la obra con sus experiencias personales, y después de cada función seguimos manteniendo estas conversaciones que nos ayudaron en el proceso creativo. Añadiría también como que nace de las ganas de hacer algo juntas, de David y mías, ¿no? Y de hacer algo en el barrio, como bien ha dicho David, y luego también de mi experiencia personal, porque tengo una menopausia precoz desde los 40 y bueno, pues este temazo me llevó también a buscar información, a compartir y a darme cuenta de lo solas que estamos ante esto y del temazo que es y todo lo que implica, ¿no? Entonces, también, aparte de los encuentros y de todo lo que hemos compartido y seguimos compartiendo después de las funciones, ¿no? Porque siempre hacemos un encuentro para hablar de lo que hemos visto y para que la gente y sobre todo las mujeres nos compartan lo que les apetezca, ¿no? Pero aparte de eso, también hicimos una gran investigación teórica. Y a mí me puso contenta porque después de mucho buscar es verdad que encontramos materiales Sí. muy muy interesantes que a veces parecía que era bien difícil y dimos con gente como Ana Freixas y Mai Serrano, ¿no? Que tienen unos libros que recomendamos Sí. y sí, es verdad que también fue una sorpresa muy, muy grata. La idea surge, como hemos dicho antes, de Belén, que tenía inquietud por este tema de la menopausia y de que queremos hacer algo juntas. Entonces, para mí, el tema de la menopausia era algo completamente desconocido, pero como guionista me atraía pues, documentarme, informarme de un tema del cual no conocía absolutamente nada. Pero eso, ese interés nos llevó pues, a documentarnos, a leer libros. Luego pensamos, tenemos que hablar con mujeres porque este es un tema que conforme íbamos adentrándonos en él, vimos que estaba muy invisibilizado y que había un temazo detrás. O sea, nos empezó a atraer mucho cuando ya empezamos a leer y a investigar. Y lo que hicimos es leer mucho. La idea que siempre teníamos en mente es queremos sacar un texto que visibilice e informe el tema, pero que sea también una comedia, es decir, que queremos hacer una obra de teatro entretenida. Y también teníamos como como punto de partida no hacer un monólogo, es decir, queremos que esto sea una obra de teatro completa. Entonces, con esas premisas, con todo lo que íbamos leyendo, pues íbamos escribiendo el texto. Y para mí, como guionista, fue un proceso muy interesante porque normalmente escribo para cine y es como un proceso muy individual, escribes y luego lo ruedas. En cambio, aquí fue muy enriquecedor el proceso porque todo lo que íbamos escribiendo teníamos a la actriz, o sea, tenía a la actriz, lo podíamos ir probando, entonces le íbamos dando forma a las voces de los diferentes personajes y ya escribimos en mente sabiendo pues esto es más de este personaje, esto es de otro. Entonces la escritura ya tenía como voces diferenciadas de los personajes que iban saliendo, porque claro, vimos que la menopausia es una experiencia que o sea, difiere mucho en cada mujer, entonces queríamos recoger toda esa variedad de experiencias que hay, pues al final lo hemos metido en 3 personajes, pero podrían haber salido muchos más. Sí, y algo como también interesante del proceso creativo y de cómo hicimos la obra es escribir a 4 manos, ¿no? Exacto. Que tampoco lo habíamos hecho No. nunca ninguna de las dos y fue súper enriquecedor porque trabajábamos sobre un documento y es como, escribí esto, mira, vale, pues a esto yo le meto, o sea, fue muy rico y sobre todo fue muy fácil. Sí. Que a veces dices, pues igual Fue de muy fluido. repente hay un estilo que choca con otro o una diferencia de criterios tal y fue súper fácil, súper fluido y de repente iban creciendo este personaje que tenía más que ver con esto, que tenía una personalidad X y fue, tengo una sensación sobre Sí. todo de facilidad y como qué bonito escribir con alguien y que todo se dé tan fácil y que vaya hacia el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, o sea, en poco tiempo ya teníamos como una primera versión que pensamos que iba a ser como muy difícil de conseguir una versión con este tema que sea cómica y no, Sí, fluyó como muy que bien. lo que hemos hablado muchas veces era el tema comedia, ¿no? Pero también El que respeto. fuese didáctica y que tuviese rigor, ¿no? Y profundidad, aparte de, aunque sea ligera y cómica, ¿no? Yo creo que en este caso, centrándome más en las mujeres, ¿no? Que al final somos las que vivimos este proceso
del climaterio, que es una cosa importante que aprendimos, que la menopausia solo habla de la última regla, cuando pasa un año desde la última regla, y realmente esto es mucho más amplio, es un proceso muchísimo más amplio que tiene que ver con un montón de cosas más, aparte de dejar de menstruar. Se llama climaterio y me parece una palabra bonita que quiero compartir aquí, ¿no? Pero creo que sobre todo lo que pretende y que vemos por luego lo que nos han devuelto las mujeres es visibilizar, sensibilizar y que las mujeres sientan que no están solas, porque esto nos pasa a la mitad de la población. Entonces hay algo como que eso es lo que queremos que se lleve la gente que nos ve, y también de cara a los hombres les resulta muy didáctico, nos lo han dicho muchos, ¿no? Sí. Y también sobre todo cómo los hombres podéis acompañar, ¿no? Que es importante, hablábamos con mujeres también por la edad y por tal, en relaciones de larga duración, ¿no? Y cómo tu pareja debe conocer y puede acompañar, ¿no? Entonces eso era importante. Pero sobre todo también muchas mujeres más jóvenes también nos han resaltado mucho como todo lo que han aprendido, ¿no? Como de esto yo no tenía ni idea, esto tal, ¿no? Y lo que hablaba también antes David, como destacar la diversidad que hay, tantas menopausias y tantos climaterios como mujeres. Esto es algo muy, muy complejo, muy amplio, y que cada mujer transita de una manera, a pesar de que hay ciertos lugares comunes, ¿no? Pero... Pues a ver, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que contamos muchas realidades que muchas mujeres o las están viviendo o mujeres jóvenes, como decía Belén, las van a vivir. Entonces, y las contamos en un tono cómico. Entonces, provoca una especie de risa de esto me hace gracia, pero también provoca una cosa de esto o lo estoy viviendo o esto lo voy a vivir y esto es duro. Entonces, genera unas emociones que a mí me parecen como muy interesantes, porque te apela a tu sentido de la comedia, pero también te está tocando porque son experiencias que en el fondo hay cosas que contamos en tono cómico, pero que son dramas. Entonces, tienen como esa doble vertiente que me parece interesante, de generar risa, pero también te hace reflexionar porque estás viendo estas situaciones o situaciones que cuentan los personajes, pues en entornos de visitas a los médicos y cómo les tratan, que muchas mujeres se ven identificadas porque les ha ocurrido. Entonces me hace gracia, pero joder, que esto ocurra es una putada. Entonces es interesante en ese aspecto de sensibilizar y generar comedia. Sí, yo creo que, como hablando más de emociones, es verdad esta cosa que nos han devuelto mucho de... Me estaba riendo y me sentía un poco culpable de reírme, ¿no? Pero también hay algo que creo que genera empatía y genera enfado también. O sea, como que hay mujeres que en ese momento les cae un poco la ficha y dicen, ¿pero cómo va a ser esto? ¿No? Entonces creo que las emociones que más me vienen ahora es, bueno, pues alegría, felicidad, risa, ¿no? Y como diversión, pero con algo de empatía y algo de cabreo, sí. Yo creo que se basa en la amistad previa que ya teníamos. A nivel profesional, esta es como la primera vez que trabajamos juntas como más en serio. Yo sí que había dirigido a Belén en un par de cortometrajes que eran unas prácticas de una escuela, entonces ya habíamos trabajado un poco juntas, nos entendíamos muy bien, y como teníamos intereses muy comunes de queremos hacer algo juntas, queremos hacer algo en el barrio, yo creo que en este caso funcionaba porque no teníamos ninguna expectativa como muy gorda, muy fuerte de pues tenemos que tener la obra, tenemos que hacer no sé qué, sino que era un proceso que fue fluyendo, y entonces las expectativas iban surgiendo conforme avanzaba el proceso. Entonces fue como algo bonito, y también que tenemos como mucho respeto por el trabajo del otro, yo creo. Entonces con esas claves es fácil trabajar. Sí, yo nunca había estado en una compañía de dos, ¿no? O sea, yo he tenido muchas compañías en mi vida y siempre han sido más numerosas, entonces eso hay algo que tiene sus pros y sus contras. O sea, primero, que nos hemos rodeado también de otras profesionales, ¿no? Pues Viviana, que es la artista que hizo las marionetas de la función, Nacha, que hizo el diseño. Bueno, hemos contado con más gente, pero más en momentos puntuales. Hemos estado las dos. Entonces, eso a mí nunca me había pasado, y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que, pues, a veces es más fácil, ¿no? De entre dos, pues, ponerse de acuerdo, tal, pero la mala también es como que solo hay esto. Y a veces, pues, para decidir cosas, tal, no hay una tercera persona que pueda aportar otra visión, ¿no? Entonces, eso creo que también nos ha hecho, aparte del respeto y el cariño que nos tenemos, ¿no? Como decir, pues es que esto es lo que hay, entonces o nos entendemos o nos entendemos, ¿no? Entonces también ha habido algo ahí de aprender a entendernos y a respetarnos, y luego también algo que hemos aprendido
que éramos amigas desde hace tiempo, pero que siempre en contextos más de ocio, de tal, de cual. Entonces al final luego el trabajo es otra cosa, ¿no? Y lo hemos sabido como ir integrando desde el respeto y también desde la necesidad de, ¿no? Pues somos las dos y tiene que estar así, ¿no? Y la verdad que ha sido interesante. Luego también otra cosa que yo a veces he pensado es como que el hecho de que David no sea una persona con trayectoria teatral también para mí ha tenido muchas ventajas, porque él viene de otros mundos creativos, ha tocado un montón de palos, es una persona además súper intuitiva, súper creativa, entonces todo eso por supuesto que lo aporta, pero de repente hay algo, no lo quiero nombrar en negativa, pero como de la intensidad teatral, no diciéndolo, ¿no? Que tenemos a veces las actrices, que de repente el hecho de que en él no esté tan presente a mí me ha ayudado a veces como no sé, a aterrizar, ¿no? Porque a veces si no, cuando como que todo se vuelve muy intenso y muy, no sé, o sea, me viene esto ahora, como que creo que el hecho de una teatreira de toda la vida con una persona que tiene un montón de conocimientos y un montón de experiencias, pero más en otros ámbitos, nos ha jugado a favor. Sí, y a mí desde el otro punto de vista, o sea, claro, yo vengo más del mundo del cine, de grabar, de pensar en planos y escribir. Entonces, como experiencia teatral me ha enriquecido muchísimo y es lo que también comentaba antes, pues el hecho de poder poner el texto en pie sin tener nada, ir escribiéndolo y ensayándolo sobre la marcha, poder probar en un escenario, no tener la presión del rodaje, el tiempo, los planos. Entonces por eso yo estaba como muy relajado, o sea, en un proceso cinematográfico mi tensión en un rodaje es 8 veces mayor que la tensión que puedo tener antes de una función. Entonces yo estaba como muy cómodo, o sea, para mí como director fue un proceso muy cómodo comparándolo con otras experiencias anteriores. Entonces supongo que eso influye bastante. A ver, los obstáculos más grandes era como lo estábamos haciendo, escribiendo, una vez que ya este producto cogió forma y es que, oye, tenemos una obra de teatro, la tenemos que representar. Entonces, conseguir teatro cuando pues tienes una obra en un periodo concreto, que normalmente pues los teatros más pequeños pues programan con bastante antelación, entonces nos costó bastante y fue difícil encajar la obra en pues eso, conseguir tener un espacio para representarla. Bueno, y también como que teníamos muy claro el tipo de espacio claro, que queríamos, ¿no? Un espacio muy es concreto. verdad que nos surgieron ofertas de espacios más grandes, sí. Queríamos algo muy íntimo, ¿no? En donde poder recoger a estas mujeres, tanto a las que están presentes en el escenario como a las que están en el público. Entonces, para nosotras era algo como más de un salón de casa, sí. ¿no? Algo, pues lógicamente en un espacio teatral, pero convencional en este sentido, pero sí que había algo como de... Sí. Sí, y luego también pensando en... Burocracia. Sí, eso, por supuesto. Pero también pensando en lo anterior, también un poco de dificultad, como de qué temas dejar fuera, ¿no? Como que hay algo que... Hay tantísimos temas, tantísimas cosas que teníamos que elegir porque no podíamos todas, ¿no? Y luego también, a nivel composición, como bueno, no solo de dirección después, sino también del propio texto, cómo se iba construyendo, que, como dijo antes David, que no queríamos que fuese un monólogo, sino que es un espectáculo unipersonal. Entonces, cómo conseguir que estas mujeres que están solo representadas por una actriz se pongan en diálogo, ¿no? Más técnicamente o más con recursos teatrales, ¿no? Cómo conseguir que... Y de esa sesión de Menopáusicas Anónimas, en el que también están implicadas las personas que vienen a ver la función, ¿no? Pero que hay algo de cómo ponerlas en... Sí, ese fue como el proceso más complicado porque, claro, tenemos una actriz que va a representar 3 personajes diferentes, pero que son 3 perfiles de mujeres y va con el mismo vestuario, mismo maquillaje, es decir, es interpretación pura lo que te tiene que diferenciar y la sensación que se tiene que llevar el público es que son 3 personajes diferentes como si los estuviesen representando 3 actrices. Entonces, pues eso ya se empezó a generar desde el texto, pero luego eso, darle personalidad y voz diferenciada a cada una de estas 3 mujeres fue un proceso, o sea, fue de los más complejos, también fue muy, muy enriquecedor y yo creo que lo hemos conseguido de que Belén hace una interpretación que estás viendo a 3 personajes diferentes
diferentes en todo momento y el público entra muy rápido en ese juego donde simplemente se cambia de silla, se pone un cartel con el nombre de cada personaje, pero ese personaje ya tiene una voz, ya tiene una personalidad, tiene una gestualidad, entonces trabajar todo eso fue como de las partes más... Y por rescatar una cosa de por dónde has empezado y que me parece importante decirlo, con el tema de encontrar un espacio, yo hacía muchos años que no trabajaba en salas alternativas, ¿no? Y porque me había movido por otros circuitos y en proyectos audiovisuales y tal. Y me dio muchísima pena, es verdad, y que me parece importante, la de espacios que han cerrado. Desaparecido en estos años, en la escena madrileña, vamos, concretamente, en los que yo no he estado tan en contacto. Y verdad. esto por lo negativo, pero por lo positivo también, como los espacios que nos han acogido y que nos están acogiendo ahora concretamente de Plot Point, como también el amor, el cariño, la facilidad y el trato que hemos recibido de personas que no nos conocían, que les presentamos el proyecto, les gustó y tal. También me parece que las supervivientes, las que seguís, ¿no? que tienen mucho valor y que me parece muy importante destacarlo, ¿no? Porque es súper necesaria la escena alternativa en Madrid y en todos lados, ¿no? Entonces, pues me parece pues la pena de toda la gente que se ha quedado por el camino y el amor de las que continuáis o de las nuevas que van naciendo y me parece importante destacarlo. Mira, yo ahora me ha venido, es fuerte porque me ha venido como una cosa de mi vida, de diferentes etapas, libros que he regalado, y me han venido 2 concretamente. Seguro que he regalado muchísimos más y no quiero ir como mucho más atrás porque en mis épocas de quinceañera intensa, sabe Dios. Pero ahora me ha venido uno que me gustó mucho y que regalé una época y que no sé cómo sería ahora leyendo, que es un libro de cuentos de Fernando León de Aranoa que se llama Aquí yacen dragones. Ese libro me encanta. Que es, fíjate, mira. Y no habíamos hablado nunca de ese libro. Y es un libro que a mí me gustó muchísimo porque es de una delicadeza, bueno, me gustó muchísimo y una época de mi vida lo regalaba mucho. También es verdad que yo tuve la suerte de trabajar con Fernando y me gustó tanto él que le investigué mucho y di con ese libro y lo he regalado mucho. Y ahora en el presente, sin tener nada que ver, he regalado varias veces en estos últimos meses un libro que me regalaron a mí por mi cumpleaños del año pasado, que se llama El arte de llorar, que es un cómic de una chica argentina que se llama algo como Miss Sandwichita, es su personaje, ¿no? Y es divino porque habla de la necesidad, y bueno, primero que tiene unas ilustraciones que son increíbles y que también lo hace bastante desde la comedia, pero habla de la necesidad de llorar y de poner en valor llorar, no como algo dramático que sucede, ¿no? Yo lo he hablado muchas veces esto, que es como, yo soy muy llorona y hay algo que la gente no recibe bien el llanto, le abruma, le da susto, entonces como de, la pobre estaba tan mal que se puso hasta a llorar, ¿no? Y para mí es algo súper cotidiano, y para esta chica también, entonces a mí me parece súper bonito y a la vez lo entronco con la locura hormonal que supone la menopausia y otros procesos hormonales también que vivimos las mujeres, como que no pasa nada y normalicemos llorar y que una puede estar hablando y de repente se pone a llorar y de repente se le pasa. Entonces esta chica hace un libro precioso que se llama El arte de llorar y lo entronca con experiencias suyas de vida, acontecimientos históricos de 8 de marzo del 89, estoy llorando en un avión rumbo a Buenos Aires, me lo estoy inventando, ¿no? Y es increíble ese libro. Me han venido estos 2 ahora. Pues a mí cuando has hecho la pregunta, el primer libro que me ha venido es El varón rampante de Italo Calvino, que es como un libro que lo descubrí en mi adolescencia y hay algunos libros de tu adolescencia que se quedan ahí y ese libro como que siempre ha permanecido conmigo y me gusta mucho. He descubierto que también a nivel cinematográfico el tipo de ficción que me gusta es las ficciones que suele describir Italo Calvino, de una historia que parece como realista, natural, que de repente torna en algo pues como un realismo mágico, en algo más surrealista y te lleva a otros mundos. Entonces ese tipo de historias me gusta mucho, algo que parece como muy cotidiano que deriva en algo un poco más fantástico, más mágico, pero siempre tratado como desde un punto de vista muy, muy cotidiano, como muy social, y ese tipo de historias me gusta mucho y ese libro yo creo que es de los que más he regalado o como el libro que más me ha acompañado en muchas etapas de mi vida y que siempre me sigue gustando, que hay otros libros que están más asociados a una etapa concreta y te gustan, pero se han quedado ahí y ese libro no, como que me ha ido acompañando, es el que me ha venido.
muchas gracias. Voy a leer esas cosas porque no las he leído. Bien, ok. ¿Cómo las ha ayudado algún fracaso gordo que habéis tenido en vuestra vida? A ver, profesionalmente a mí me ha ayudado mucho como algo que yo llamo actualizar los sueños, ¿no? Que es como cuando una decide ser actriz o cualquier profesión que tiene que ver más con lo creativo, creo que ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es como la idea que una tiene de lo que puede ser actriz. Yo, en mi caso, lo recuerdo desde que tengo uso de razón como esto, ¿no? Y que luego hay que aterrizarlo lo que es, ¿no? Entonces, mi vida está llena de fracasos. O sea, desde que yo entro en la Resat, que me creo la bomba porque he entrado con un montón de gente que se presentaba y tal, y de repente te das cuenta que toda la gente que está contigo es igual de la bomba que tú o más. Entonces, bueno, pues eso ya, primer fracaso, de no soy la mejor del mundo. Y luego, pues, un montón de experiencias profesionales que no han salido. La primera película que hice yo en mi vida no salgo por un tema de metraje, y todo cosas así. Entonces, a mí todo esto me ha ayudado a entender que no es personal. O sea, que normalmente todo tiene muchísimo que ver con un montón de cosas ajenas a una que con tu valía. Artística, personal, sino que tiene muy poco que ver con eso y que todo es mucho más casual. El hecho que te cojan en un casting o no, tiene mucho que ver con un montón de cosas más que tú no controlas. Entonces, creo que es importante tener eso súper en cuenta, porque nos lo tomamos muy, muy personal. Y eso me parece importante. Y luego también el hecho de que lo creativo siempre está. Más allá de la repercusión que tenga el trabajo que haces, los proyectos en los que colabores, lo creativo está en ti en cada día. Y tener un espacio creativo, sea esto lo que sea, es lo importante para mí ahora mismo. Más allá que hay que comer, ¿no? Pero que primero comer y luego filosofar, que decía no sé quién, pero que es eso, como que saber, yo sé y tengo la confianza que yo siempre voy a tener un espacio creativo de alguna manera. Ojalá de una manera que además me permita vivir de ello, ¿no? Pero eso me parece un gran aprendizaje, porque antes la fantasía era otra, ¿no? Era más petarlo, el reconocimiento o no sé, como este tipo de cosas, aunque yo también siempre digo que mi fantasía de pequeña tenía más que ver con la barraca de Lorca que con ganar un Oscar, ¿no? Pero bueno, cada una con las suyas. Pero eso, actualizar los sueños y no es tan personal, o es muy poco personal. Menudo rollo. No, estaba pensando que lo mío es también algo parecido. O sea, yo estudié ingeniería química, pero siempre me ha gustado el mundo del cine, de la creación, y entonces entré en esto como mucho más mayor. Entonces, mi fracaso personal es como, jo, si hubiese estudiado cine con 18 años, igual estaría en otra posición, pero conforme vas creciendo, pues es lo que dice Belén, tienes que ir actualizando tus sueños. Entonces, al final, la gente que tiene como una necesidad de crear, pues siempre va a encontrar un camino y va a poder crear. Entonces, a lo mejor no es, pues voy a dirigir un largometraje, o eso es muy difícil, sobre todo en cine, donde dependes de un equipo, de unas productoras, de alguien que confíe en ti, tienes que haber generado algo antes que dé esa confianza a las productoras. Entonces, conforme te vas haciendo mayor, dices, oye, pues es que hay 1000 cosas creativas que puedo hacer que satisfacen esta necesidad que tengo, y eso que dice Belén, de esa necesidad de petarlo, pues son otras cosas, y te sientes a gusto pues teniendo una obra en cartel, pudiendo crear con amigos, etcétera. Entonces es como los fracasos o no llegar a las metas que te habías impuesto hace tiempo, pues es como, no son realmente fracasos gordos, sino como que reactualiza las metas y ya no lo estás viendo como un fracaso. Entonces creo que el aprendizaje es ese, es como no tener una meta grandísima a la que no vas a llegar, sino ir cambiando tus objetivos, tus sueños, y lo que sí es que te das cuenta de que al final, si eres creativo, no dejas de crear y que vas a encontrar tu forma, o te vas a autoproducir algo, o al final siempre vas a acabar consiguiendo sacar cosas adelante, y que son pequeños o grandes triunfos, pequeños grandes triunfos. Me vienen dos que me han, o sea, como dos cosas. Una es, soy actriz, que me hice uno hace tiempo, en Punto de Cruz concretamente, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, ¿no? Como de, una es actriz,
pese a todo y aunque le pese a ella misma, ¿no? Entonces hay algo de a veces tenértelo que recordar de ya eres, da igual lo que estés haciendo, tú eres. Y eso es un cartel que me he tenido que poner. Y luego hay una frase que decía mi padre, que ya no está, que a mí me gustaba mucho, que es el día de mañana es hoy, ¿no? Que tiene que ver un poco también con esta cosa famosa, más como de carpe diem o tal, ¿no? De, bueno, que en este turbocapitalismo loco y en este sistema en el que vivimos, como que todo el rato estamos adelantándonos aquí o aquí, ¿no? Y poco aquí. Entonces, como el estar en el presente y disfrutar de lo que tenemos y valorarlo y cuidarnos lo mejor que sepamos entre nosotras, porque eso es lo que tenemos. Y más allá de eso, no lo sabemos muy bien. Y que además a mí me parece que eso también tiene que ver mucho con la actuación y la interpretación, ¿no? Como en el estar en el momento a momento y en el aquí y ahora. Entonces, eso siempre intento tener en el horizonte porque siempre se me va todo el rato y estoy aquí. Pero me gusta volver a ver esto, ¿no? Bueno, lo tengo tatuado concretamente también, ¿no? Pero sí, es una frase que me acompaña. Pues en mi caso la primera frase que me ha venido es como sigue soñando o sigue jugando, que para mí el proceso creativo es como un juego y que a veces cuando pues eso tienes ideas que no salen adelante o inicias o proyectos o aplicas a determinadas convocatorias, pues ese tema que además luego es muy burocrático te va como restando esa creatividad o entrar en determinadas ruedas. Es como dejarlo creativo a un lado, claro, cuando te autoproduces o quieres sacar proyectos adelante, pues también tienes una parte como burocrática muy grande que es lo contrario a la creación, entonces esa parte te consume mucho y a veces es como que te frena, entonces es como, no, hay que, o sea, bueno, eso hay que hacerlo, pero no hay que dejar de crear o de pensar ideas, porque a lo mejor ya empiezas a pensar, es que sacar esto adelante implica no sé qué, o voy a tener, y muchas veces como que te autofrenas ideas por el posible trabajo que pueden llevar, y luego al final, si sigues soñando, sigues jugando y sigues creyendo en los proyectos, los acabas sacando, entonces es como una frase es no hay que dejar de crear por estos temas. A mí lo que me viene, y lo digo con todo el amor porque encima es una persona que ni siquiera está y que de la que aprendí muchísimo, ¿no? Pero yo cuando era muy joven, con 18 años, empecé a estudiar aquí en Madrid, la persona que fue mi primer maestro nos inculcaba mucho el tema como de el teatro de verdad, que tenía que ver mucho también con el teatro ruso, con hacer las cosas desde un lugar de buscar la verdad absolutamente. Stanislavski, Mikhail Chekhov, bueno, muchísimas personas que sabemos y que son increíbles, ¿no? Pero era algo como de lo auténtico y de despreciar mucho todo lo demás. Muchas cosas que estaban sucediendo, muchas cosas que estaban en escena en ese momento en Madrid, muchos proyectos que no eran, no sé, me viene la palabra puros o con una verdad absoluta o tal. Entonces a mí me generó como estudiante ególatra y joven y descerebrada como una cosa como de despreciar muchas cosas que no eran lo que yo estaba aprendiendo, la manera de hacer teatro que a mí me estaban enseñando, que a mí me estaba enganchando, Entonces, eso, luego a la larga, me supuso un sufrimiento muy grande y una cortez, o como se diga, ¿no? De miras muy que me da pena, ¿no? Como que al final, por supuesto que una tiene lo que le gusta y tiene que defenderlo y por supuesto que el teatro es una cosa también de gustos y que a mí me gusta una manera de interpretar, tanto hacerlo yo como cuando lo veo, ¿no? Y que tiene que ver con algo muy, muy personal, ¿no? De lo que me vale a mí no le vale a otra actriz o lo que me gusta a mí como espectadora no le gusta a otra persona, ¿no? Pero hay algo de respetar los trabajos y de saber que eso lo aprendes, lógicamente, con el paso de los tiempos y con las experiencias, ¿no? Como que es muy difícil, crear algo, que es muy difícil que algo vea la luz y que eso ya tiene un valor. Y para mí eso es súper importante, como valorar el trabajo de todas las personas y como ojo con que por supuesto que creo mucho en tener un pensamiento crítico, etcétera, pero como hay algo de ver los trabajos y cualquier tipo de pieza artística
con amor y con respeto, ¿no? Y con empatía hacia la creadora o las personas que hay detrás, ¿no? Eso sí que muchas veces lo he pensado a lo largo de mi vida, ¿no? Como de que cómo éramos. Y lo he hablado también con personas con las que yo compartía esos primeros años de escuela y de intensidad y de tal. Éramos fuertes a la hora de juzgar y de cortar cabezas con 18 años que no teníamos ni puta idea de nada, vamos. Bueno, me ha venido todo esto. Pues en mi caso lo que estaba pensando es como lo que más me ha servido es la importancia de hacer. Es decir, muchas veces es como que vas a una escuela o haces un máster de algo o pagas una pasta y te forman, pero donde yo creo que más he aprendido es haciendo. Es decir, o incluso ahora, pues esta es mi primera incursión en el mundo del teatro. O sea, yo tengo mucha formación en el mundo del cine. ¿Y cómo he aprendido? Pues haciendo, reuniéndome con Belén y he aprendido un montón, pero no me he formado específicamente en el ámbito teatral, pero bueno, me he formado específicamente en escritura de guión y se puede adaptar un guión a una obra de teatro, pero creo que mi experiencia es como que a lo mejor tendemos, o en mi caso personal, a formarnos demasiado en muchas escuelas o para triunfar, pues pensando en el mundo del cine, tienes que hacer un corto con muchísimo dinero, donde hagas unos planos increíbles, donde muestres que puedes manejar mucho presupuesto porque eso llegará a festivales y a cosas, y o sea, como que cuando eres más joven piensas que con eso vas a triunfar y luego es más fácil reunirte con un grupo de amigos o con una persona, sacar una pequeña obra de teatro, hacer una pequeña pieza. Ahora mismo para grabar algo con un móvil se pueden hacer cosas y experimentando y grabando es donde más aprendes, porque es donde detectas tus errores, tus fallos, cuando ves el material de lo que has grabado o cuando ves un texto y lo escuchas en boca de la actriz, pues ves lo que hay que cambiar. Entonces creo que como más he aprendido es haciendo y muchas veces es como que le damos un valor muy grande a la formación, que lo tienes, es decir, tú no puedes hacer de la nada, o sea, primero tienes que tener unos conocimientos, pero que a veces es como que estamos sobreformados en algo y dejamos de un lado la parte más experimental y más experiencial, que es de lo que va este mundo creativo. Entonces es mejor hacer que formarse. Ese es como un consejo un poco en contra de la formación, pero es mi aprendizaje. Pues yo en mi caso me he dado cuenta de que esos estados de ánimo más bajoneros están muy asociados a mi momento más creativo. No sé por qué, o sea, como que después de un momento más como un poco más triste o más bajón, como que eso de alguna forma me alimenta a crear o yo intento salir de eso haciendo cosas. Entonces soy más productivo a nivel creativo en un momento de bajón, que cuando estoy más arriba, más alegre, más activo, pues estoy más haciendo cosas, pero creando menos. Entonces es algo como que no me parece mal, porque yo, más o menos, en base a mi experiencia personal, es como que está muy asociado esos momentos de tristeza o de bajón o de más introspección, donde pues me leo más a mí mismo y de ahí consigo sacar cosas nuevas. Entonces para mí no es muy negativo pasar por esos procesos, porque lo tengo como más asociado que cuando se me ocurren más ideas es después o en medio de un proceso, esto ya más de bajón, de tristeza o de estar con un ánimo más bajo. Pues me pasa totalmente lo contrario. Yo soy una persona como bastante optimista, bastante positiva, bastante activa, entonces cuando me pasa algo o simplemente a lo mejor no me ha pasado algo, pero tengo un estado de ánimo pues de más tristeza, de más bajón y tal, tiendo a resolver, ¿no? O sea, como a ponerme pues voy a hacer esto para que esto tal, o sea, a cambiar las cosas. Entonces hay algo que me intento decir a mí déjate estar y transítalo, ¿no? Entonces esa es un poco mi lucha, ¿no? Como dejarme transitar por eso, a no ser que se convierta en algo más cronificado o más largo o que me haya pasado por algo muy concreto, pero si no, esos días así como más bajos intento dejarme. Y luego otra cosa que a mí me ayuda mucho es transitarlo por el cuerpo, o sea, hacer algo físico que me ayude a respirarlo, a moverlo, ¿no? O sea, como ponerlo en contacto corporal me ayuda a transitar esas emociones de una manera más física y muchas veces me
incluso me ayuda a desenmarañarme, ¿no? Como que no lo hago tan desde lo mental, sino más desde algo más emocional, incluso instintivo, que a mí eso me parece algo como que el instinto lo tenemos tan capado en el sistema, como de ponerlo un poco al servicio de algo más del instinto, me parece interesante. Es un temazo, la verdad, temazo, porque sí. Creo que hay como una cultura del autocuidado, el que Sí. tengo aquí colgado, que dirían en la obra, ¿no? Como que hay algo que creo que las personas muchas veces, concretamente las mujeres, que estamos a veces incluso menos acostumbradas a decir que no y más entregadas a los cuidados, al tal, pero bueno, las personas en general a veces nos puede costar decir no, ¿no? Y como que poner límites y todas estas cosas. Pero creo que a la vez hay como una especie de corriente del escúchate a ti, pon tus límites, preocúpate de ti, no sé qué, que para mí a veces lo traduzco como egoísmo capitalista. Entonces hay algo de... por supuesto que hay que poner los límites, sobre todo cuando te están dañando, cuando tal, pero creo que hay algo de... Si uno hace siempre lo que le apetece, mal. O sea, quiero decirte, muchas veces hacemos cosas por las demás personas, por amor, por tal, que no nos apetece hacer. Un favor no te apetece hacerlo, si no, no es un favor, ¿no? O cosas así. Entonces, con esta cosa del decir no, tengo ahí como mi tal. No sé si me he explicado muy bien, pero creo que tiene esta doble variante, ¿no? Creo que hay una cosa de eso, del autocuidado, del hacer trabajo personal, que tiene mucho que ver con el individualismo, ¿no? Y que esta sociedad nos lleva mucho a esto. Y luego también está claro pues, que muchas veces hay que poner límites. ¿Y a qué he aprendido a decir no, o lo estoy intentando? Es a mi voz interna que... me juzga, me intenta hacer más pequeña, ¿no? Y que ahora mismo lo estaba pensando en el tema del físico. Un poco como asociándolo a la obra, ¿no? Como toda esta presión que sentimos las personas y sobre todo las mujeres en nuestros físicos, la cosa de estar joven, de estar bien, de estar delgada, de ser guapa, de tal. Ahí cada vez que me pillo a mí, digo, no, por aquí no, Belén. O sea, ay, pero mira, no. Intento por lo menos me pillo, que eso ya es bastante bueno, ¿no? Pero no, y eso a mí también me lo ha dado la edad, ¿no? Que hay algo como, ya está bien, es que estoy agotada, estamos agotadas de esta presión que no acaba nunca, ¿no? Y la sigo sintiendo, pero cuando me pasa un tal, digo, no. Y yo ahora estaba pensando que estoy aprendiendo a decir no a posteriori, es decir, a lo mejor en una primera propuesta dices que sí y luego lo empiezas a mesar, lo analizas y es como, a mí esto no me apetece hacerlo. Y yo estoy como venciendo esa vergüenza de joder, ya he dicho que sí, ya me he comprometido, pero es que ahora analizándolo no. Entonces, se puede decir no en una segunda, incluso en una tercera vez. Es decir, puedes haber dicho un sí y es como, ya no te has comprometido para siempre. Entonces, también estoy aprendiendo a decir no después de haber dicho un sí. Y ya viéndolo como madurado, meditado más, pues oye, pues esto no me apetece, de verdad. Pues oye, lo voy a decir, lo voy a comunicar, no pasa nada, no me comprometo, o sea, me he comprometido, pero me puedo echar para atrás. Y eso creo que también es importante. Una chorrada, pero me ha venido, así que lo voy a decir, es que yo cuando abro una lata de cerveza, de Coca-Cola, lo que sea, hago clic, 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 o sea, hay como unos toquecitos, porque una vez hace 100 años alguien me dijo que eso es como para que no se le salga, o sea, para que no se te salga por fuera. Entonces, a la gente le llama mucho la atención que hago como ti, 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 y luego abro, que ahora, pues, o sea, chorrada. Y luego otra, que también no sé por qué tiene que ver con una cosa física, es que yo soy muy alérgica y muy asmática, entonces hago esto para rascarme la garganta. Y es otra cosa como rara. Así que estas dos chorradas os regalo. Es lo que me ha venido. Joder, a mí no me ha venido ninguna, seguro que tengo 200.000 manías, pero así ahora que una que pueda destacar, no. Concretamente juntas, la idea que tenemos, bueno, hay algo de lo que no hemos hablado y que es importante también, y es que este proyecto al queremos muchísimo y nos importa muchísimo, pero lo hemos querido hacer respetándonos muchísimo también, ¿no? Entonces había algo que nos resultaba muy, muy pesado de la producción,
por capítulos anteriores que hemos tenido las dos, ¿no? De pues lo que decías antes tú, ¿no? Que al final te pones tanto en las convocatorias, el no sé qué, la producción, la distribución, que al final lo artístico casi se queda en esto del trabajo y todo lo demás te absorbe y te tal. Entonces, este proyecto lo quisimos hacer desde otro lugar, que es un poco como con el flow, lo que vaya viniendo. Por supuesto que hay unas cosas mínimas que hay que hacer. Entonces, vivimos un poco entre nos encanta lo que tenemos, sabemos que tiene un montón de posibilidades, pero nos queremos respetar. Entonces, la idea es acabar ahora la temporada en mayo, a finales de mayo, y luego volver con ello más adelante. Es verdad que en un primer momento nos habíamos planteado que esto pudiese ser un proyecto más amplio, ¿no? Como de más actrices, irlo sumando, hacer una pieza más larga, pero eso pensamos luego que no queremos hacerlo, que nos gusta Menopáusicas Anónimas tal y como está. Y por ahora, juntas, es lo que tenemos entre manos. Estamos las dos a la vez con muchas cosas, entonces, pues vamos a seguir con un poco de rato dando vueltas con Menopáusicas. Sí. También las ganas de sacarlo un poco, ya lo hemos llevado a algún lado, queremos llevarlo a algún lado más, pero eso, siempre desde una facilidad y desde algo de que sea factible para nosotras sin que suponga un esfuerzo loco, ¿no? Bueno, pues como comentábamos antes, la verdad que nosotras estamos como sorprendidas y agradecidas de la facilidad, ¿no? que se nos ha dado aquí, la gente que trabaja aquí, cómo nos ha recibido y estamos como muy a gusto. Entonces sí que nos gustaría poder conservar esta relación de complicidad, no sabemos de qué manera, pero por ejemplo a mí simplemente el hecho de que estemos aquí sentadas, que nos hayas propuesto hacer esto, que no tienes por qué, que no tiene un rédito, que no sé, me parece un acto de amor hacia el teatro, hacia lo que haces, hacia los proyectos de todas, que valoro un montón, ¿no? Que es como algo que nos has ofrecido tú, que estamos aquí martes por la mañana, ¿no? Me parece que como que esto ya es poner a favor cosas, ¿no? Y también una cosa que me dijiste un día que hablé, creo que el primer día que hablé contigo y que nos conocimos, ¿no? Como las ganas que tenéis de que las compañías y los proyectos se puedan permanecer en el tiempo aquí, ¿no? Y eso también me parece interesante, ¿no? Como el que pueda haber una casa teatral, ¿no? de una compañía vinculada a una sala. A mí eso ya me había pasado en otros momentos de mi vida, pero me parece importante, ¿no? Como que surjan esas relaciones de complicidad y que al final que son relaciones creativas y que me parece importante para poder cuidar los proyectos y su supervivencia, ¿no? en el tiempo. Así que muchas gracias, Plot Point. Sí, básicamente es dar las gracias, pues nos hemos sentido muy cuidadas y estamos muy a gusto en esta sala. O sea, es difícil decir qué más podemos hacer porque creo que todo lo que está en vuestra mano ya lo habéis hecho y o sea, hemos percibido todo ese cariño. Pues lo que dice Belén con esta entrevista, o sea, con cosas más allá de poder representar la función en este espacio. Así que muy a gusto.